Ayer dentro de los documentos estaba el de las tendencias en los sistemas educativos del siglo XXI. En este caso, que también es un artículo científico y es una revista diferente para que ustedes vean también en esta otra cómo es que se va tomando la información, ¿verdad? Entonces, aquí les queda para que ustedes lo puedan revisar. Pero además quería que viéramos que en este otro artículo, que está fechado en abril de 2021, se hace evidente también el asunto de las tecnologías en los sistemas educativos. Ya este sí es dentro de pandemia, entonces aquí pues obviamente se iba a hablar de esa situación, ¿verdad? De la cuestión tecnológica. Entonces, para que ustedes también lo puedan considerar en el caso de cuando ya les toque hacer la infografía, ¿verdad? Este es uno de los artículos que también pueden tomar en cuenta. Aquí van a encontrar que está también el aprendizaje basado en retos, que el día lunes vamos a hablar un poquito más de esta cuestión, ¿verdad? Que ya es el asunto también de ver las competencias y los resultados dentro de las aulas y que en eso también pues se basa el aprendizaje. También está aquí el asunto de la gestión educativa. A ver, Sonia González, dígame. Doctora, solo un comentario. En la tarea del ensayo, eh, usted menciona que podemos guiarnos por nuestras áreas para ver qué tema vamos a abordar, ¿verdad? Entonces, yo elegí uno más o menos orientado a lo que habla usted ahí ahorita, el uso de las tecnologías y todo eso. Eh, y no es que tome ese artículo, pero más o menos en eso se basa. No, no sé si hay problema con eso. No, no hay problema. Lo que usted tiene que, acuérdese que en un ensayo usted igual hace lectura de documentos que existen, ¿verdad? Ujú, Así que con eso no hay sí, ningún sí, he problema. hecho varias lecturas. Correcto. Y Y, lo importante acá es que usted pueda ir confrontando lo que dicen autores y comparando con lo que sucede en el centro educativo donde usted se formó, ¿verdad? Porque ujú, la situación acá es poder nosotros decir si la situación en nuestros centros educativos es adecuada o no lo es, considerando que es un sistema de educación superior y que aparte pues las tendencias van marcando muchas situaciones que deberían estar contemplándose en los centros educativos y no todos van con esa misma tendencia, no todos van a ese mismo paso. Entonces, el uso esas de son las cuestiones TIC. que ustedes, sí, Ujú, exactamente. Entonces, usted ah, puede ir confrontando, ¿verdad? Lo que se conoce, que se utiliza en las universidades, lo que usted conoce, que se utilizó y que en este momento es evidente si las instituciones no estaban preparadas ujú. para una Las tecnología deficiencias que adecuada. teníamos. Ah, bueno, está bien, doctora, gracias. Correcto. Vamos bien entonces. Creo que sí. Muy bien. Entonces, aquí van a encontrar ¿verdad? Que está muy interesante con estas ya relaciones que va haciendo de cómo es en este momento la educación a nivel superior, cómo debería estar marcándose la cuestión educativa y cómo debería de estarse tomando un aprendizaje que esté basado en retos, puesto que en este momento es una situación, como veíamos ayer, muy importante porque el estudiante debería estar también tomando la batuta de su propio aprendizaje, ¿verdad? Si bien ya habíamos caído nosotros en un momento en el que toda la responsabilidad no era solamente parte del docente, sino también del estudiante, sobre todo en un nivel superior. Entonces ya cuando hablábamos de competencias, de constructivismo, entonces ahora sí vemos que en este momento, más que nada, eso es apropiado por la situación en la que nos encontramos y el hecho de que el profesor no está día a día a la par del estudiante para poder ayudarle a dirigir su aprendizaje. Entonces aquí se hace evidente que el estudiante tome también en sus manos la responsabilidad de aprender, ¿verdad? Les queda también ahí en la plataforma
les queda un artículo que es de la FIUC. Los que estudiaron en la Universidad Católica van a recordar que por ahí la universidad está bastante relacionada con la FIUC porque es la Organización de Universidades Católicas. Entonces ahí les queda ese artículo que es también interesante y que habla de cómo en este momento la educación pues está marcando una tendencia diferente. Entonces ahí vamos a encontrar lo que también comentábamos ayer, el asunto de la enseñanza híbrida, ¿verdad? Que veíamos que ya se podía utilizar, pero que ahora va a ser necesario aplicarla, sobre todo cuando empecemos nosotros a volver a la normalidad, ¿verdad? Ya el hecho de tener aulas, una parte virtuales, una parte presenciales, o el hecho de que el estudiante tome mucha parte del ambiente de aula en sus casas y luego pues una parte dentro de las instituciones, como en el caso de los laboratorios, por ejemplo. Entonces por ahí va el asunto de la enseñanza híbrida. Y aquí el hecho de que la internacionalización, lo que menciona la FIUC, ¿verdad? A su parecer, que se encuentra bajo amenaza, porque recordemos también que la pandemia ha marcado o ha detenido a muchos estudiantes que pensaban, por ejemplo, irse a estudiar a otros países ya en este momento. Al menos el año pasado se vio cómo toda esa gente que estaba aplicando a becas, por ejemplo, ya no estaba viajando, ya no podía viajar por cuestiones de país o por la misma situación del virus, ¿verdad? Entonces no podían hacer ya sus viajes. Así que todo eso se modificó. Más adelantito, en el año 2020, sí empezaron ya estudiantes a viajar, pero no la misma cantidad de personas que lo hacían antes. Y eso en nuestra situación donde se cuenta con becas. Pero imagínense en otros países donde la gente puede tomar con su propio dinero oportunidades que permitan movilizarse y con esa situación pues van a dejar de hacerlo. Y ellos que como no dependen de una beca pueden viajar en cualquier momento, entonces en este momento podrían simplemente no estudiar o buscar oportunidades de estudio que sean con una modalidad virtual, ¿verdad? Creo que el año pasado ustedes fueron testigos de ver cómo mucha gente se matriculó en maestrías de otros países y como la virtualidad lo permitía y las universidades estaban listas para ofrecer esos programas bajo modalidad virtual, entonces la gente dejó de viajar, simplemente dejó de viajar y aprendió a estudiar bajo una modalidad virtual. Entonces, ese intercambio de culturas, se frenó un poco, ¿verdad? Del año pasado. Este año no es que ha vuelto a la normalidad todo, ¿verdad? Seguimos más o menos bajo las mismas condiciones. El hecho de que sean las habilidades más marcadas por encima del conocimiento como tal, y nosotros vamos a ver que en los mismos planes de estudio, en las mismas materias, hemos tenido que, bueno, seleccionar contenidos de forma que esa parte de conocimiento teórico lo vamos abandonando para podernos quedar ya para enseñarle a los estudiantes a cómo adquirir habilidades o cómo fomentar las habilidades que ellos poseen para lograr un aprendizaje significativo en estas condiciones en las que nos encontramos. Entonces, ahí van a ver ustedes en el artículo de la FIUC elementos muy interesantes en ese aspecto. El grado universitario de evaluado, y es que acá, y ya lo veníamos visualizando, las personas están estudiando, y sucede en muchos de nuestros países, están estudiando, y sus estudios pues realmente se van quedando en nada, porque la persona termina de estudiar y no encuentra trabajo, entonces realmente para muchos ya no es atractivo obtener un grado académico superior, ¿verdad? Sí, lo que está pensando, por ejemplo, es emigrar. Imagínense toda esta gente que le interesa viajar a Estados Unidos para trabajar allá. Estudiar para ellos no tiene ningún valor, porque igual cuando llegan a otros países el grado académico no les va a servir.
a menos, claro, que ya se vayan con una intención de formarse acá, como las personas que tienen oportunidades, por ejemplo, los egresados de escuelas bilingües, que ya tienen conexiones con instituciones de otros países y que tienen oportunidades laborales también allá. O lo que se da también en nuestra sociedad de personas que obtienen nacionalidades extranjeras y tienen pues oportunidad de conseguir un trabajo en otro país. Un trabajo diferente, ¿verdad? Un trabajo donde su título sí se tome en cuenta y donde sí pueda ser utilizado para poder encontrar fuentes de trabajo con mejores que cuando simplemente mira a la persona, ¿verdad? Entonces ahí vamos a encontrar en esos artículos algunos elementos que igual ustedes lo pueden tomar en cuenta si lo consideran, ¿verdad? Porque sé que con los dos artículos anteriores ya tienen bastante para poder armar la infografía, pero igual leer esta parte les va a servir también para poder ampliar un poco la perspectiva que ustedes tienen cuando estén escribiendo el ensayo. El día de hoy ya vamos a tratar sobre los enfoques de investigación. Cuéntenme qué conocemos sobre enfoque de investigación, qué es eso de enfoque de investigación. ¿Qué sabemos de eso? Cuando Si nos decimos refresca enfoque, un poco cuáles son. a ver, fíjense que cuando nosotros estamos haciendo investigación, se nos vienen un montón de elementos y decimos, hay enfoques de investigación, hay líneas de investigación y un montón de palabras que a veces se nos hacen confusas. Específicamente cuando nosotros hablamos de enfoque, estamos hablando de un enfoque cuantitativo y un enfoque cualitativo. Y fíjense, por eso les preguntaba qué es eso del enfoque, para que nosotros en primer lugar nos adentremos y podamos distinguir que cuando se refiere a enfoque, al enfoque que le doy a mi investigación, en términos, en términos de enmarcar mi investigación y de darle como un apellido a mi investigación, es justamente a eso que se refiere. De ahí en adelante nosotros vamos a ver que hay diseños de investigación, ¿verdad? Y que hay un montón de cositas donde vamos nosotros clasificando nuestra investigación para ver cómo va a ser la investigación en el tiempo, qué tipo de información va a tomar y todo eso. Decía Eva ahí en el chat, de enfoque mixto también. De hecho, cuando nosotros hablamos de enfoque cuantitativo, cualitativo, la combinación de ambos viene a ser un enfoque de tipo mixto. Entonces, cuando nosotros decimos enfoque de la investigación, y aquí no importa el autor, aquí no importa si nosotros nos vamos a Sampieri o nos vamos a Kerlinger o nos vamos a cualquier autor, nosotros siempre vamos a encontrar que como enfoque existe un enfoque cuantitativo, un enfoque cualitativo y un enfoque mixto, que es cuando nosotros tomamos elementos de ambas investigaciones. A veces nosotros decimos, es que el enfoque cualitativo es donde se usan entrevistas. El enfoque cuantitativo es donde se usan encuestas, porque de repente de esa manera fue como nos enseñaron. Entonces decimos, bueno, si yo en mi investigación voy a hacer una entrevista, pero al mismo tiempo les voy a aplicar un instrumentito, aunque sean las mismas personas, lo tome de la misma manera y sean las mismas variables, entonces mi enfoque es mixto. Y no, no es así de sencillo tampoco. Cuando nosotros aquí hablamos de un enfoque mixto, es un enfoque mucho más amplio que prácticamente está hablando de tener dos investigaciones en una. Y el hecho de que sea una investigación donde utilice una entrevista, no necesariamente es un enfoque cualitativo. Si bien es cierto que dentro de un enfoque cualitativo prefiero usar ese tipo de instrumento y es lo que se me aconseja. Pero depende de cómo o en qué momento yo la hice la entrevista como para ver si realmente se quedó en un enfoque cuantitativo. Entonces, no es que nada más yo decido, quiero hacer una investigación cualitativa. Y a veces uno recuerda las definiciones que manejaba desde hace, bueno, desde que está en la escuela, donde dice cuantitativo tiene que ver con cantidad, con números, entonces yo voy a tener por aquí estadísticas. Ese es mi enfoque cuantitativo. Y cualitativo yo voy a hablar de cualidades.
No, tampoco es así, ¿verdad? Cada uno de los enfoques tiene características específicas para poderse definir. Para poder decir que yo estoy en una investigación de un tipo o de otro, lo primero es que me lo va marcando el tema que yo estoy investigando y que son muchas características para poder decir que estoy dentro de un enfoque uno u otro, ¿verdad? Que estoy enfoque cuantitativo o enfoque cualitativo, o que yo voy a lograr un enfoque mixto en la investigación. Entonces, de entrada, cuando yo empiezo a abordar un tema de estudio, donde yo empiezo a leer un poco sobre esa temática, a pensar cómo voy a abordar ese tema, a planificar, porque recuerden, cuando veíamos un poquito sobre el modelo LARC, que una de las cuestiones también es nosotros poder hacer nuestro plan para poder hacer la investigación, porque no voy a entrar simplemente a investigar y a ver qué resulta, ¿verdad? Eso no es científico. Acuérdense que el científico requiere un orden específico. Entonces, cuando yo empiezo a adentrarme en un tema de estudio y empiezo a abordar otras investigaciones que se han hecho al respecto, empiezo a pensar o a decidir cómo quiero abordarlo yo. Entonces ahí el mismo tema, la misma situación que yo estoy investigando, me va orientando a si podría dejarlo como bajo un enfoque cuantitativo o un enfoque cualitativo. Ahora, básicamente nosotros vamos a encontrar que dentro de un enfoque cuantitativo se van a utilizar ya así con más rigor la recolección de datos porque se busca probar hipótesis. Entonces, aquí, si nosotros queremos probar hipótesis, lo hacemos bajo metodologías que tienen que ver con las estadísticas. Entonces, ahí es donde vamos a utilizar números, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa aquí? No, claro que cuando yo le hago la pregunta a las personas, cuando yo les aplico un cuestionario o cuando yo hago una guía de observación o cuando yo hago, por ejemplo, una entrevista dirigida, yo empiezo a recolectar información que yo puedo trasladar a números. Hasta un sí, un no, yo lo puedo trasladar a números. Hasta respuestas de ese tipo que le hacen a uno donde se habla de por ejemplo, de categorías donde yo empiezo a decirle para que la persona a la que estoy encuestando pueda clasificar y yo le digo, por ejemplo, cuál es usted está motivado para estudiar, entonces empieza a responder y ya le tengo una escala definida y entonces él contesta mucho, poco, más o menos, me es indiferente y entonces vienen esas categorías que yo he clasificado de esa manera y eso yo lo puedo trasladar a números en el sentido de ver cantidades o tipos de cada uno de los tipos de respuestas, ¿verdad? Y cuando ya puedo trasladar todo eso a valores, a números, entonces yo puedo utilizarlo en programas estadísticos para poder hacer pruebas de hipótesis, que esto es bien importante aquí en el enfoque cuantitativo. Puedo buscar, y dije puedo buscar, probar hipótesis, porque no siempre vamos a probar hipótesis. Yo puedo tener una investigación de tipo cuantitativo donde busco solamente hablar de un problema, describir un problema, explorar un problema. Pero si yo ya me voy más a fondo, yo buscaría probar una hipótesis dentro de mi enfoque cuantitativo. O podría, por ejemplo, buscar relación entre una variable y otra. Y aquí es cuando empiezo a hablar de variables dependientes y variables independientes. A veces decimos, es que mi investigación es una investigación de tipo cualitativo. Y aquí en investigación cualitativa tengo una variable dependiente que se llama de esta manera y una independiente que se llama de esta otra manera. En el enfoque cualitativo no voy a encontrar eso, porque no trabajo con variables, no trabajo con hipótesis. Entonces ahí tengo que tener cuidado y tengo que tener bien claro cuáles son las características en cada una de ellas para poder enmarcar la investigación que yo tengo en un enfoque determinado. Entonces, cuando nosotros tenemos esa información que se puede colocar como número, o al menos que se puede, que las respuestas se puedan categorizar o se puedan cuantificar, ¿verdad? Se puedan contar, entonces ahí yo estoy hablando de un enfoque cuantitativo. Entonces, aquí vamos a hacer mediciones numéricas que puedan también analizarse de manera estadística. Y
Por eso es que cuando nosotros hablamos de un enfoque cuantitativo, decimos que se puede generalizar más fácil que en un enfoque cualitativo. De hecho, el enfoque cualitativo no se presta para eso, para poder hacer generalizaciones. Y vamos a ir viendo por qué. A ver, Sonia. Doctora, dijo que el enfoque cualitativo no tiene variables. Eso fue lo que dijo. Sí, correcto, no le llamamos variables. No es que existan elementos que se parezcan a la variable, lo que pasa es que el término que se usa aquí es categorías de análisis. Es No que se le le llama. pregunto por una tarea que usted dejó ayer de mi idea de investigación, donde dice que primero tengamos una idea, ¿verdad? Después definamos las variables. Por eso fue que le hago la consulta. Sí, Tendría que ser entonces un tema más orientado a enfoque cuantitativo. es que fíjese en una cuestión, Sonia, cuando nosotros apenas estamos hablando del tema, más bien, más que variables les mencionaba ahí, porque uno a veces las reconoce como variables, pero más bien les hablaba como del eje o el tema de investigación que va a estar abarcado en ese tema Esa específico, idea. ¿verdad? Como esa línea de investigación o esa donde va a enmarcar usted ese estudio. Pero realmente en el nivel en el que se encontrarían, donde apenas están haciendo la proposición de un tema, Ujú, ustedes allí todavía no pueden decir, yo lo voy a abordar de manera cuantitativa o lo voy a abordar de manera ujú. cualitativa. En ese momento no lo podemos decir. Todavía no. Exacto, porque hasta que no lo Ahorita solo tengamos. estamos generando ideas, sería. Exacto, cuando nosotros empezamos y decimos, bueno, yo quiero estudiar, por ejemplo, la deserción escolar. Cuando nosotros decimos deserción escolar, ¿cuál va a ser esa, que a veces le llamamos variable y por eso se la dejé con ese nombre? Y puedo decirle también como un eje o una línea donde voy a enmarcar esa investigación, ¿verdad? Como mi tema principal en esa, ¿cómo les digo? Mi tema no de investigación, sino que mi temática, digamos, de investigación dentro de esa propuesta que yo estoy haciendo. Entonces, allí nosotros no podemos decir, lo voy a hacer de tipo cuantitativo. De hecho, ustedes cuando lo mencionen no me van a decir, lo voy a abordar de tipo cuantitativo. Ustedes solo me van a decir, quiero investigar deserción escolar en los niños de tercer grado de la escuela tal. Eso es todo lo que me dirían. Y ustedes ahí analizarían conforme a las preguntas que estaban en las diapositivas, que ya vamos a verlo más adelantito. Pero ustedes en ese momento no van a decir, lo voy a abordar de manera cuantitativa o cualitativa, porque ¿qué va a suceder? Cuando ustedes empiecen, en ese ejemplo que les estoy dando, ustedes empezarían a buscar información, textos, teorías, porque ustedes para empezar necesitan hacerse toda esa lectura, que es en primer lugar lo que nos sirve para hacer un marco teórico, en segundo para empaparnos de ese tema, porque necesariamente somos expertos en ese tema cuando nosotros vamos a hacer una investigación en esa línea. Entonces empezamos a hablar de la deserción y todo eso, y en algún momento ustedes van a decir, bueno, me interesa ver esta situación de tercer grado y voy a hacer una aplicación de instrumentos a los niños, pero también me interesa ver la situación de los padres, así que también voy a entrevistar a los papás y también voy a ver la percepción que tienen los profesores. Y entonces ya empiezo a darme esa idea, ¿verdad? ¿Cuándo voy a definir si es enfoque cuantitativo o es enfoque cualitativo? Pues empiezo y sigo leyendo y voy a encontrar en algún momento que sería más valioso, por ejemplo, que yo tome los grupos, sea de padres, o sea de niños, o sea de profesores, para poder conocer interioridades. Imagínense que en ese tercer grado que yo quiero investigar, haya visto o haya observado algunos elementos que impliquen cuestiones, por ejemplo, ya que es deserción y en las condiciones en las que estamos, que impliquen, por ejemplo, elementos económicos, elementos sobre migración de los papás. Entonces yo empiezo a ver todos esos elementos y diga, bueno, aquí me corresponde mejor hacer un enfoque cualitativo porque quiero llegar al interior de cada familia, ¿verdad? Y poder en ese sentido conocer más a estas situaciones que se están dando para poder
interpretar y llegar a conocer realmente qué es lo que pasa para que estos niños estén desertando. Entonces ya me quedé en un enfoque cualitativo. Lick, Pero, pero no puede ser como, perdón, no puede sí, ser sí, como un sí. cuasi experimento. No, sí puede ser. De hecho, yo me podría, por eso les digo, depende de cómo ustedes lo vayan abordando y lo que ustedes quieran lograr. Pero en ese mismo sentido, ustedes podrían decir, bueno, no, resulta que aquí yo quiero probar a ver qué sucede. Y ahí, como para que se convierta en un experimento o un cuasi experimento, como usted menciona, entonces yo diría, bueno, a mí me interesa más bien aquí conocer si estos estudiantes, si yo modifico ciertas cosas, el estudiante deje de desertar de tercer grado. Entonces yo empiezo, por ejemplo, a cambiar mis técnicas de enseñanza, yo empiezo y voy a analizar cómo es la situación de los niños antes y cómo es la motivación de los niños después de que yo aplico ciertas formas de enseñanza. Entonces ahí yo estoy entrando a experimentos. Entonces ya me quedé en un enfoque cuantitativo. Pero esa situación yo la voy a definir una vez que esté empapada de ese tema y que ya haya visto todos los elementos y vaya conociendo el grupo al que yo voy a estudiar. Entonces ahí es donde yo voy a definir ya claramente y voy a empezar a escribir todo mi investigación y a realizar toda mi investigación ya bajo dentro de un enfoque cuantitativo o un enfoque cualitativo. Hasta ese momento lo defino, pero con solamente decir el tema, así como lo van a decir ustedes en este momento, deserción escolar de los niños de tercer grado de la escuela 21 de octubre. Con solamente decir eso, ustedes no pueden decir qué enfoque van a utilizar. Aquí no es qué enfoque quiero utilizar, sino qué enfoque me conviene más para lo que me interesa a mí encontrar o para lo que me interesa probar o para lo que me interesa conocer a profundidad, ¿verdad? Entonces es para que veamos que no decidimos de entrada el enfoque, sino que tenemos que estar bien empapados del tema y conocer bien qué es lo que nosotros queremos lograr para poder decidir si vamos a utilizar un enfoque u otro. Por eso es que ustedes cuando me den el tema no me van a decir el enfoque que van a utilizar. Por eso les decía yo ayer, así bien clarito, no me van a traer y yo no voy a esperar eso, que ustedes me digan, bueno, y es que yo en otra clase hice una investigación, entonces eso es lo que voy a colocar aquí. No, porque realmente no estamos en ese nivel todavía. Y de entrada no podríamos nosotros con un tema decidir ya el enfoque que voy a utilizar, aunque ese es el error que muchas veces cometemos. Desde que estamos haciendo nosotros una propuesta de investigación, ya estamos decidiendo el enfoque, pero el enfoque tiene que irse dando a partir de lo que yo voy leyendo sobre ese tema y cómo lo quiero ir abordando, cómo me interesa abordarlo. Y puede ser que yo en un determinado tema entré con una idea, pero cuando ya empiezo a leer y veo, por ejemplo, que en otros países o en otras condiciones, en otros contextos, se ha hecho ya una investigación de tal tipo, pero a mí me gustaría abordarlo de otra manera, entonces ahí es como yo me voy orientando y voy tomando un enfoque diferente, ¿verdad? Entonces no decido de entrada qué enfoque cuantitativo, si voy a usar el enfoque cuantitativo o el cualitativo o qué es lo que quiero hacer. Dani. Bueno, sí. Creo que ahí, en cuando le hacemos el estado del arte, nos podemos dar cuenta qué tipo de enfoque podemos utilizar, ¿verdad? Nos Correcto, ayuda. correcto. De hecho, cuando nosotros empezamos a escribir, igual ya estamos nosotros conociendo más. De hecho, acuérdense que cuando hacemos el marco teórico, que es lo que conocemos como estado del arte, como la situación de nuestra temática, entonces empezamos nosotros ya a ver otros estudios que se han hecho y entonces empiezo a decidir cómo quiero abordarlo yo. Ada. No se le escucha, Ada. No, sí es mejor irnos primero con la idea y después con, bueno, mejor dicho, la idea, después el marco teórico y hasta después empezar a, o sea, idealmente cuando uno empieza a investigar es mejor hacerlo así. Y otra pregunta también, ¿cuánto tiempo debería durar una investigación en sí en la parte así? O sea, idealmente, ¿cuánto debe durar el tiempo A ver, de la investigación? cuando nosotros tenemos ya una idea de investigación, un tema, digamos, de investigación,
nosotros empezamos las lecturas, no necesariamente vamos a empezar a escribir, porque aquí cuando ya estamos escribiendo marco teórico, ¿verdad? Significa que ya nosotros buscamos toda la bibliografía que consideramos pertinente y que ya hemos seleccionado algunos artículos o algunos libros, ¿verdad? Algunos autores que nosotros queramos retomar dentro del marco teórico como tal, el que va a ser nuestro capítulo de marco teórico. Pero previo a eso, nosotros hemos leído otros autores, otros enfoques. Por eso les decía ayer que la bibliografía y las citas no necesariamente coinciden, ¿verdad? Porque yo tuve que leer muchos autores para decidir a cuáles voy a citar, a cuáles voy a tomar. Pero ya cuando yo he empezado a ver todos esos libros, todas esas formas como se han tomado las investigaciones relacionadas con el tema que yo voy a hacer, en ese momento yo ya me voy dando idea de qué es lo que quiero abordar y cómo quiero, digamos, enfrentar este tema que yo estoy proponiendo. El tema como tal ya lo tengo, el nombre no, porque esa es otra cosa. Dicen que al niño se le pone el nombre hasta que nace. Entonces, yo de repente dije deserción escolar, pero el nombre completo, el nombre con el que yo voy a dejar ya mi investigación completa, eso lo voy a definir hasta el final. En este momento yo tengo ese tema que quiero estudiar, pero no el nombre de mi investigación ya de manera formal. Entonces, con ese tema yo empecé las lecturas, yo empecé ya a adentrarme en una forma de abordaje de este tema así específico. Yo encontré que en unos países lo manejan de una manera, que en nuestro país ha sido investigado y empiezo a conocer mucho sobre el tema. Y va a llegar un momento que yo solo de ese tema hablo, ¿verdad? Entonces, voy encontrando gente que ha trabajado con el tema y entonces ya con todo lo que yo voy conociendo, entonces ya me va interesando de qué manera lo abordo yo. Entonces decido el enfoque. Si yo he empezado a escribir marco teórico, ya en ese momento yo voy a estar clara de si me quedé en un enfoque cuantitativo para terminar de armar el marco teórico con mucha rigurosidad, o si estoy en un enfoque cualitativo y puedo hacerlo de una manera un poquito diferente, que ya vamos a ver que se aborda distinto en el enfoque cualitativo. Entonces empiezo a ya tener una lectura específica, tener los autores específicos que me van a servir para el enfoque y para la forma como yo voy a abordar mi tema de investigación. Ahora, ¿cuánto tiempo? Pues depende aquí, uno, pues de la dedicación que tiene el investigador, del equipo que tenga el investigador también, del equipo de investigación, o si va a ser una investigación solo, y sobre todo de cómo va a ser el abordaje de la investigación. De entrada uno se hace un cronograma para esa investigación y define tiempo en función de eso. Por ejemplo, si es un enfoque cuantitativo y se queda, digamos, en un nivel descriptivo, por ejemplo, ¿verdad? Como es una aplicación de instrumentos que se puede hacer un poco más en masa, digamos, porque yo contrato o aplico o me dedico un día, digamos, a aplicar instrumentos, entonces yo puedo tener un poquito menos de tiempo utilizado en hacer esa parte de la recolección de datos. Y me tomo un poco más de tiempo para poder hacer el análisis estadístico de esos datos, ¿verdad? Porque aquí implicaría que nosotros digitemos información, aunque ahora también hay herramientas donde usted pregunta en línea y en línea pues ya le queda a usted toda la base armada para poder hacer el análisis. Entonces el tiempo que usted abarca en hacer una investigación podría irse haciendo más pequeño. Hay quienes se van a hacer una investigación, pero eso depende de cómo lo va a abordar en 3 meses. Pero hay quienes se van a tardar muchos años. ¿Por qué? Porque también hay investigaciones en el enfoque cuantitativo que tienen, por ejemplo, experimentos de tiempo. Entonces, en ese caso, depende de lo que yo voy a medir antes de, por ejemplo, aplicar un experimento específico, como el caso que les decía de las técnicas de estudio. Dependería aquí, por ejemplo, de si yo voy a utilizar periodos académicos o semestres. Entonces, en ese caso, va a depender de eso también. No hay un tiempo así definido para hacer investigación. Dani. Sí, también va a depender si es transaccional o longitudinal, porque he visto estudios, investigaciones que todavía
siguen, que están Exacto, evaluando las generaciones de los hijos o de los nietos de esas personas. Estaba viendo uno de la actitud de que evaluaron a monjas de un convento, las agarraron como en 1950 y todavía algunas siguen vivas y el estudio sigue. Entonces, va a depender bastante de ese tiempo que tiene la investigación. Y ellos correcto, van los sacando, longitudinales así son. sí, van sacando cortes, no sé cómo le llaman, de los datos que van sacando, ¿va? Porque no pueden quedarse callados, sino que van sacando información relevante para que después concluya el estudio con X o Y resultado. Exactamente, entonces depende de cómo he decidido abordar. Imagínense que ustedes quieran tomar, por ejemplo, ese estudio que les decía de la deserción escolar y ustedes decidieron hacerlo a nivel descriptivo para poder conocer qué es lo que está pasando y por qué los niños están desertando. Y ustedes se quedaron en un enfoque cuantitativo porque les interesaba solamente describir esa situación. Y cuando digo describir, no es algo sencillo también. El enfoque cuantitativo en un nivel descriptivo es con todos los elementos que corresponden. Pero vamos, me quedé en ese enfoque, en ese nivel descriptivo. Entonces yo podría decir que necesito que los niños, para empezar, estén en un periodo escolar. Obviamente, si yo estoy haciendo mi propuesta de investigación por estas fechas, probablemente con todo lo que yo tenga que escribir, preparar instrumentos y todo, implicaría que la investigación yo la haga hasta el otro año, porque ya ahorita los niños, al menos de las escuelas públicas, ya se retiraron, ¿verdad? O se están retirando, dependiendo de cómo es la situación de los centros educativos. Entonces, no podríamos abordar ese tema ya este año. Entonces, aunque yo diga, bueno, eso era fácil, era solo un mes lo que yo necesitaba, pero el tiempo o el momento en el que yo estoy haciendo la propuesta no me va a permitir que yo en un mes tenga esa información. Yo voy a utilizar un mes para la información, pero no va a ser el mes de diciembre. Entonces, yo me tendría que esperar hasta febrero o marzo para poder hacer esa investigación. Ahora, si yo lo quise hacer más de tipo experimental y decidí que quiero ver si cambia esa motivación, porque de repente yo cuando estuve investigando y cuando vi teorías, vi que los niños están desertando por cuestiones de motivación. Y en una breve exploración que yo hice con estudiantes, realmente concluí que los niños se van de las aulas porque no están motivados. Entonces, si yo ahí en mi investigación decidí que quiero aplicar técnicas para poder hacer que los niños permanezcan en ese tercer grado, entonces yo voy a aplicarle instrumentos a los niños antes de las nuevas técnicas que yo quiero y luego aplicar las técnicas y luego revisar cómo es esa cuestión de la motivación. Este es solo un ejemplo que les estoy dando, ¿verdad? Si no son investigaciones probadas ni nada de eso. Entonces, si yo decidí hacer esos pasos, yo ya no puedo decir que en un mes voy a tener listos los datos, ¿verdad? No digamos la investigación como tal. Entonces, yo ahí voy a necesitar por lo menos un periodo completo académico, o por lo menos, digamos, un semestre. Voy a necesitar toda la mitad del próximo año para poder hacer la aplicación de esas técnicas. Entonces, allí nosotros no estaríamos hablando de que la investigación va a estar lista en menos de un año. Yo ahí necesitaría tiempo porque como voy a hacer esa experimentación, entonces necesito periodos para hacer eso. No digamos del ejemplo que nos daba Dani con estudios longitudinales que sí se van a mucho más tiempo, ¿verdad? Porque sí, en efecto, se ven, vaya, estudios, no solo el caso que nos mencionaba Dani de las monjas, hay estudios, por ejemplo, relacionados con los gemelos. Y esos estudios, como hacen experimentos donde separan a los gemelos y luego los vuelven a juntar, esas son cuestiones de años también, ¿verdad? Que obviamente son investigaciones bastante caras que buscan patrocinios de gente que esté relacionada con esas cuestiones o que le interese apoyar esas cuestiones de investigación para poder demostrar cosas que van mucho más allá, ¿verdad? Porque es una cuestión de mundo. Entonces, en esos casos se van a llevar muchísimo tiempo los estudios. Entonces, aquí no podemos decir las investigaciones, lo ideal es que se tarden 3 meses. No, no lo podemos decir así.
Lo que hacemos, por ejemplo, en universidades privadas donde le dicen, usted en 3 meses tiene que haber terminado su tesis. Entonces, lo que hacen los estudiantes y lo que hacen los metodólogos, son los que están dirigiendo las investigaciones, ¿verdad? El profesor que le da la clase de metodología es hacer que los estudiantes busquen temas que realmente se puedan estudiar en esos 3 meses. Buscar que esos temas abarquen un enfoque también donde se queden en un tiempo así corto. Entonces no le van a decir al alumno, sí, hágalo así de tipo experimental, aunque usted se lleve 3 años. No, porque como el interés en ese momento es que el estudiante en 3 meses tenga un tema de investigación, entonces se va a enfoques y a temas que sean un poco más sencillos, que no significa que no estén bien investigados, ¿verdad? Aquí no es una cuestión de que a mayor cantidad de tiempo, mayor calidad del estudio. Eso tampoco es así, ¿verdad? Yo puedo en 3 meses tener una muy buena investigación. Hay trabajos de tesis que son muy buenos, aunque se hayan hecho en 3 meses. Pero eso es cómo estoy abordando el tema y si lo he hecho de manera apropiada. Ahora, yo no puedo decir, es que me hice un experimento, un estudio longitudinal y lo terminé en 3 meses. No, eso sí no podría ser cierto, ¿verdad? Entonces, aquí depende de las temáticas que yo tenga para poder definir el tiempo. Por eso es que de entrada, cuando usted hace la propuesta o el protocolo de la investigación, usted mismo define ahí el tiempo que se va a tardar. Entonces, aquí se viene no solamente decir, me voy a tardar 3 meses, sino que usted dice, en las primeras semanas yo voy a hacer el abordaje del tema y sé que voy a estar dedicado a poder hacer las lecturas para poder encontrar cómo voy a dirigir mi tema así específico. En tal fecha yo voy a estar escribiendo marco teórico. En tal semana yo voy a estar ya entregando instrumentos de investigación, que los instrumentos no es que yo me los inventé y los aplico, no, también llevan un proceso de evaluación. Entonces tengo que entregar mi instrumento a expertos para que ellos validen, ¿verdad? Tengo en algunos casos que hacer también unas pruebas piloto para ver si el documento cumple con los requerimientos fundamentales para poder ser aplicados. Si el instrumento está, por ejemplo, midiendo lo que yo quiero medir, ¿verdad? Las variables que yo quiera medir, si el instrumento es entendible, porque a veces hay instrumentos que son muy bonitos, pero a la hora de que la persona lo está, de que el público, digamos, lo está contestando, no se entiende a las preguntas. Entonces, ahí el tipo de lenguaje que se va utilizando que es importante también. Entonces, todo ese proceso se va contando ahí en su cronograma y en el cronograma, ahí es donde queda definido el tiempo que usted se va a tardar, ¿verdad? Aquí no es que le podemos decir, las investigaciones van de 3 meses a un año. No, no se puede porque depende de cada tema específico, ¿verdad? Y de que sí se puedan hacer investigaciones así rápidas, se puede hacer, ¿verdad? Con una dedicación y bajo el esquema que se haya definido para poderlo abordar. Entonces, depende de los temas. Y como depende de los temas también, como les decía, si se queda en un enfoque cuantitativo o en un enfoque cualitativo, o un abordaje que sea ya tomando en cuenta los dos. Entonces aquí, cuando nosotros buscamos un enfoque cuantitativo es porque de repente queremos probar la teoría. ¿Qué es eso de probar la teoría? Bueno, yo me hice un marco teórico y en mi marco teórico hay un autor que dice que los niños se van de las aulas de tercer grado porque no están motivados. Entonces, esa es una teoría, entonces yo la quiero probar. Entonces, a eso se refiere con esto de probar teorías, ¿verdad? Hay cosas que están dichas, hay autores que han definido algunos hechos, que ellos han hecho incluso las investigaciones, entonces mi intento es probar si eso sucede con mi grupo al que yo quiero investigar. Entonces me quedé en un enfoque cuantitativo. En el enfoque cualitativo se usa también la recolección de datos, pero no con el fin de medirlos así numéricamente, sino que aquí nosotros vamos a tener información que sea más como para conocer interioridades de los grupos que estoy estudiando o de las personas que estoy estudiando. Entonces, imagínense en una investigación, por ejemplo,
de abuso familiar, de violencia familiar, de violencia doméstica. Si yo me quiero ir a un enfoque cuantitativo, o más bien si yo tuve que quedarme en un enfoque cuantitativo, es porque de repente yo pensaba o quería conocer cuáles son, por ejemplo, las formas en que las mujeres o los varones están siendo violentados en sus hogares, ¿verdad? Si yo quiero conocer, por ejemplo, los grados escolares de las personas que están siendo abusadas o de las personas que están siendo abusadores. Entonces yo me estoy quedando en un enfoque donde para lo que yo quiero lograr, lo que necesito es tener información más de tipo estadístico para poder decir al final de la investigación cosas como que el 80% de las mujeres que son violentadas en sus hogares tienen un grado académico alto, por decir algo, ¿verdad? Entonces, o que las personas que son abusadores en sus hogares es porque tienen un grado académico bajo, por ejemplo, o que lo que está pasando aquí es que el grado de escolaridad no importa y que pueden estar sucediendo ese tipo de situaciones sin importar si las parejas o los hogares tienen un determinado nivel socioeconómico de una u otra manera. Entonces, yo ahí estoy con simples estadísticas en un enfoque cuantitativo. Pero imagínense que ese tema yo lo quiera abordar del punto de vista más, por ejemplo, psicológico. Entonces ahí yo no quiero conocer cuántas mujeres en el Distrito Central, por ejemplo, están en una situación de violencia doméstica, sino que yo quiero conocer, por ejemplo, cómo está siendo afectado, digamos, por decir algo, el trabajo de las mujeres que están siendo violentadas. Entonces, cómo son estas mujeres en sus relaciones laborales cuando en sus hogares tienen un problema de este tipo? Entonces, yo aquí ya no me iría por una cuestión así, nada más estadística, sino que me quedaría en una situación más de conocer interioridades de personas, entonces de conocer, de tomar un grupo de personas que quieran ser obviamente parte de mi investigación y que estén en una situación de violencia doméstica. ¿Tengo dónde buscar ese tipo de personas? Pues sí, tengo dónde buscarlas, entonces yo me quedo en un enfoque cualitativo y voy a buscar a esas personas, las voy a entrevistar, voy a conocer a fondo cómo es la situación. Entonces ahí yo me quedé en un enfoque cualitativo. No vi números, sino que vi situaciones. Dani. Y aquí nosotros no usamos una muestra representativa de la población, según entiendo, sino que No, pueden ser casos. correcto, en el enfoque cualitativo yo no hablo de números ni siquiera para poder decir en la ciudad, sí lo puedo mencionar como una estadística ya cuando hago mi marco teórico, pero no es fundamental para poder nosotros hacer la investigación como tal. En un enfoque cualitativo yo diría, en Tegucigalpa hay tantos hogares y de estos hogares cuando se hace la determinación, pues tantos han sido reportados con abuso doméstico. Ahí utilizo la estadística, entonces utilizo esos números y yo digo, bueno, entonces voy a tomar una muestra de tanto, ¿verdad? Entonces lo hago en un enfoque cuantitativo, pero en el enfoque cualitativo no. Entonces en el enfoque cualitativo yo digo, bueno, voy a estudiar el caso de 10 mujeres que de repente las seleccioné, de repente me fui al Ministerio Público, las encontré por ahí poniendo sus demandas y una cuestión así, o conozco casos específicos de situaciones de esto, o me voy a organizaciones que apoyan a mujeres en este tipo de situaciones. Entonces yo empiezo a ver dónde consigo personas que estén en esa situación porque quiero entrevistarlas y quiero conocer cómo es la situación. Y ahí cada caso va a ser diferente. Por eso es que yo aquí no puedo, en primer lugar, generalizar, porque cada caso es un mundo, cada situación de ella va a ser diferente. Entonces yo no puedo decir, bueno, como estas 10 mujeres que yo estoy tomando en cuenta en este estudio, estas 10 mujeres, de estas 10, 5 son de una escolaridad de tal tipo, quiere decir entonces que la mitad de las mujeres tienen escolaridad de tal tipo en toda la ciudad. No, eso yo no lo podría generalizar, ¿verdad? Uno, porque la muestra no es representativa y además de que yo no me fui a mediciones estadísticas que me permitan hacer generalizaciones, sino que me fui a conocer
más a fondo situaciones de este tipo, no con el fin de generalizar, sino con el fin de conocer un poco más el problema y las situaciones que se pueden dar en estos casos. A veces sentimos que el enfoque cualitativo es como más sencillo, pero realmente es muy complicado porque la forma como se va a ir tratando la información que voy obteniendo, el cuidado que debo tener cuando aplico un enfoque cualitativo, porque normalmente pues estoy trabajando con personas. Entonces la cuestión de la ética aquí va a ser fundamental también. El hecho de que una persona no me conteste de forma anónima una encuesta, sino que permita que yo la entreviste y encima de entrevistarla que grabe la entrevista, ¿verdad? Porque acá yo voy a tener que hacer uso de ese tipo de recursos, grabar la entrevista, después utilizar algún programa o digitar a mano esa entrevista, sin mencionar nombres y todo, pero es una cuestión de ética y tiene que haber un consentimiento informado de parte de de las entrevistadas o los entrevistados para poder tener esa investigación y poderla publicar. Entonces, el enfoque cualitativo, que a veces lo menospreciamos porque pensamos que es más sencillo, que es de cierta manera, digamos, más desordenado que el cuantitativo. Se dice, lo digo así como desordenado porque no es que sigue de manera rígida todo el procedimiento, sino que yo puedo estarme regresando en cada uno de los elementos de mi investigación, porque el mismo tipo de investigación y el estar tratando con personas que van a ir mostrándome diferentes caras del problema que yo estoy investigando, va a hacer que yo tenga que ir retomando, ir replanteando algunas situaciones como los objetivos, por ejemplo. Entonces yo me voy a encontrar en un punto donde mi investigación va a ser más como revolvente. Yo voy a estar yendo, viniendo dentro de toda mi investigación hasta que yo la concluya. Entonces, realmente no es tan sencillo aplicar un enfoque cualitativo. El enfoque cuantitativo es sencillo en el sentido de que cuando nosotros hemos definido bien un instrumento, aplicarlo, eso es rapidísimo, ¿verdad? Yo, dependiendo de dónde esté ubicada mi población objeto de estudio, yo hago la aplicación, consigo todos los datos que requiero y el hacer el análisis estadístico ahora con los paquetes que existen, eso es también bastante sencillo. Entonces, yo lo puedo manejar rápido y donde me voy a tardar ya es cuando voy a hacer las interpretaciones, pero ya eso va a depender de mí. No estoy dependiendo de si un grupo me va a recibir, no me va a recibir. Imagínense que yo esté trabajando un tema con maras y pandillas. Entonces ahí ya no depende tanto de mí, no solo voy a mandarles una encuesta, el link de una encuesta para que me lo llenen, sino que ya me voy a tener que adentrar en ciertas zonas, tratar a las personas de cierta manera. Entonces, realmente el enfoque cualitativo es bastante delicado, ¿verdad? No les puedo decir cuál es mejor. Cuando se hace el informe, en cuantitativo se hace en tercera persona y en cualitativo lo puedo hacer en primera persona o no hay diferencia. Lo que pasa con los informes es que son de tipo descriptivo. Son de tipo descriptivo y al ser un informe de tipo descriptivo yo debería de estar hablando en tercera persona. Entonces, no es muy correcto que usted empiece a decir, por ejemplo, yo fui y entrevisté a las personas. No, ¿verdad? Entonces, cuando usted hace su informe, usted lo redacta en tercera persona, porque usted está describiendo lo que sucedió en la investigación. Aunque sea el cualitativo. Sí, aunque sea cualitativo. El enfoque, perdón, el documento como tal es un documento donde usted cuenta la investigación, ¿verdad? No importa cómo la hizo, si la hizo de forma cuantitativa o cualitativa, usted está contando, usted está describiendo el proceso que siguió. Entonces usted sigue utilizando tercera persona, que es lo ideal. Entonces aquí, cuando nosotros ya hemos definido o ya hemos utilizado estos enfoques o hemos analizado bien nuestro tema y resulta que además, imagínense en ese de violencia doméstica, resulta que además de esa cuestión estadística, también me interesa conocer al interior todo esto, entonces yo quiero conocer el tema en profundidad y tengo, además de toda la estadística que yo recopilé y que fue muy interesante, además de eso, yo quise como investigador también tener esa parte cualitativa, ahí es donde yo entro a un enfoque mixto.
Entonces ahí hago combinación, ¿verdad? No significa que yo, como les decía al inicio, le llamo investigación mixta a mi investigación porque hice una entrevista, y entonces digo que es cualitativo, y porque hice una encuesta y le llamo entonces cuantitativo y entonces por eso lo llamo mixto. No, no necesariamente eso, es como hice el abordaje de los temas. No se define el enfoque simplemente por el instrumento, sino todo el abordaje del tema en sí. Entonces ahí es cuando le llamo enfoque mixto. Muchas veces, sobre todo los estudiantes, ustedes van a ver cuando les toque asesorar tesis, o quizá cuando ustedes mismos están en procesos de investigación, ustedes van a encontrar que muchas veces los estudiantes dicen, es que no hay cómo hacerlo, lo voy a dejar como mixto. No, no es así, más bien un enfoque mixto es bastante comprometedor, porque significa entonces tratarlo de las dos maneras el problema, ¿verdad? Más bien un enfoque mixto es un enfoque de mucho más respeto que decir solamente, no, es que como apliqué instrumento de tal tipo y de tal tipo, entonces me quedé en este enfoque. No, ¿verdad? Como les digo, si bien es cierto, se sugieren ciertos tipos de instrumentos para cada una de las investigaciones, no significa que el instrumento es el que define el enfoque que estoy utilizando. Es el abordaje en general de toda la temática, ¿verdad? Entonces yo, por ejemplo, me podría quedar en un enfoque cuantitativo, perdón, en un nivel descriptivo, donde para poder describir un determinado problema de estudio, yo necesité aplicar una encuesta, pero al mismo tiempo aplicar entrevistas. No sé si les he dado el ejemplo a ustedes de un estudio de una persona que está tiene una investigación relacionada con los migrantes retornados, el asunto de la violación a los derechos humanos durante el proceso en el que ellos fueron apresados y regresados al país. Entonces, ese abordaje que ella hizo es un abordaje que en principio decía es un abordaje mixto, pero realmente se quedó en un abordaje de tipo descriptivo, cuantitativo, y aplicó un instrumento tipo encuesta, un cuestionario, a los migrantes retornados, y aplicó entrevistas a autoridades migratorias. Pero por el hecho de haber aplicado entrevistas a las autoridades migratorias, no significa que su enfoque se volvió cualitativo, porque aplicó entrevistas a estas personas, porque son las que están relacionadas con los migrantes, y lo hizo con el fin de poder describir a mayor profundidad el problema, la situación que se está viviendo con los migrantes. Entonces, su enfoque es un enfoque cuantitativo, su enfoque se queda también bajo un esquema de investigación de tipo descriptivo, utilizó instrumentos, utilizó cuestionario para toda la masa de migrantes, pero utilizó un instrumento entrevista solamente para terminar de afinar alguna información. No significa que se hizo también algunas categorías de análisis para ver cómo era digamos, la percepción de estas autoridades migratorias. No, lo hizo nada más para terminar de describir el problema, ¿verdad? Entonces se quedó siempre, aunque aplicó dos tipos de instrumentos, se quedó en un enfoque cuantitativo y en un nivel descriptivo la investigación. Nunca iba a llegar a ser mixto, ¿verdad? Por la forma como se hizo el abordaje del tema. Ahora, si aparte yo me quiero, en ese tema de ella, yo me quiero ya también ir a un enfoque de tipo cualitativo, en ese caso, entonces sí, ya podríamos ver y analizar así a mayor profundidad cuáles eran las situaciones por las cuales las personas migraban, qué tipo de situaciones o cómo enfrentan las situaciones que vivieron respecto a la violación de derechos humanos que tuvieron allá en México o en Estados Unidos. Entonces ya me iría más a analizar esos grupos de otra manera, pero en ningún caso sería simplemente preguntándole a las autoridades, porque eso era nada más para poder definir el problema, ¿verdad? No como para poder nosotros estudiar el problema en sí. Entonces, en ese caso, no podría, si nosotros ya queremos adentrarnos a esa situación, entonces ahí sí podríamos decir que es también una parte cualitativa, y entonces ahí ya tendríamos un enfoque mixto
donde los dos enfoques se están aplicando a cabalidad, ¿verdad? Con todos sus elementos para un mismo problema. Entonces ahí es cuando yo aplico los dos enfoques a esa misma investigación, en esa misma investigación. Entonces, como les digo, no es que se define por el instrumento, sino que el enfoque mixto más bien es comprometedor, ¿verdad? Necesitamos nosotros prácticamente tener dos investigaciones en la misma. Ahora, estos enfoques de la investigación llevan a cabo observación, evaluación de fenómenos, establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y evaluación realizada en ambos o más bien en los tres, digamos, si queremos involucrar el mixto como un tipo más, demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento, revisan esas suposiciones o ideas sobre la base de prueba o de análisis, ¿verdad? Probamos si somos cuantitativos o analizamos si somos cualitativos, proponen nuevas observaciones y evaluaciones para poder esclarecer, modificar y fundamentar suposiciones e ideas que ya están desde antes, ¿verdad? Y que justamente me han originado la investigación nueva o genero nuevas ideas. Por eso es que hay enfoques que comienzan, digamos, desde cero. En un enfoque de tipo cuantitativo se recolectan datos para probar hipótesis, hay una base de medición numérica, hay análisis estadístico para poder nosotros con esas estadísticas poder hacer generalizaciones, poder tener algunos patrones de comportamiento para probar teorías. De hecho, con toda la información que yo alimento en un paquete estadístico, por ejemplo, el SPSS, que se utiliza mucho para poder manejar esta información estadística que recopilo, el mismo programita me permite determinar ciertos indicadores que estadísticamente se toman como una prueba de la hipótesis que yo me estoy planteando. Entonces ya con ciertos indicadores me dicen si la hipótesis se acepta porque el indicador tal dio tanto. Entonces ya con eso yo voy haciendo esas pruebas que me permiten decir si se aceptan en esa investigación que yo estoy haciendo determinadas hipótesis o si se rechazan. En el enfoque cuantitativo, pues vamos a encontrar que se miden los fenómenos, que se utilizan estadísticas o se emplea experimentación, ¿verdad? Que al final también se le hace una medición estadística. Se realiza un análisis de causa y efecto. Muchas veces modifico una variable para ver qué le sucede a la otra y ahí es cuando hablo de variables dependientes e independientes. El proceso en este enfoque va a ser un proceso secuencial, un proceso así bien drástico, va a ser deductivo, va a ser probatorio y se va a analizar la realidad de una manera objetiva, de una manera numérica. Entonces aquí va a ser, como quien dice, bien cuadrado los resultados que yo voy a obtener y si los resultados dicen que el 80% de los hogares de Tegucigalpa tienen abuso, entonces así es la realidad según la investigación que yo hice y si he tomado en cuenta todos los lineamientos que contiene, entonces eso es algo que yo puedo tomar por cierto en la investigación. En el enfoque cuantitativo vamos a encontrar también que se ayuda entonces a generalizar esos resultados, ¿verdad? Por eso es que la muestra, como es representativa, aunque yo solo estudié, por ejemplo, 150 casos, yo puedo decir que si el 80% de esos 150 casos demostraban violencia doméstica, entonces significa que el 80% de toda la ciudad tiene violencia doméstica. Pero he hecho esa muestra de tal manera, representativa de tal manera, que me permite a mí hacer esa generalización, ¿verdad? Por eso es que es bien importante cuando yo voy haciendo cada uno de los pasos, hacerlo de la manera correcta, ¿verdad? Tomar en cuenta todos los elementos, porque en este enfoque yo al final voy a poder decir que es aplicable lo que yo estoy haciendo a toda una población, ¿verdad? A algo más amplio. Esto es como cuando yo pregunto, por ejemplo, el interés, digamos ahora lo que está de moda con lo de las elecciones, ¿verdad? Entonces yo les pregunto, por ejemplo, la intención de voto a las personas. Si yo he hecho una representación de la población, es decir, si yo he tomado una muestra
que realmente sea apropiada y he tomado, por ejemplo, si lo hago aquí en Tegucigalpa, he tomado de diferentes colonias, de diferentes estratos, ¿verdad? He aplicado esas encuestas así de manera bastante objetiva. Entonces, yo puedo decir, dependiendo de los resultados, si me dijeron, por ejemplo, que el 50% de las personas no quieren votar, entonces yo puedo decir, si utilicé bien mi muestra, yo puedo decir que el 50% de las personas de Tegucigalpa no quieren votar. Pero para eso entonces he hecho una selección muy apropiada de mi muestra para poder generalizar, ¿verdad? Y eso es delicado también, entonces por eso tenemos que hacerlo de manera correcta. Aquí se puede controlar de cierta forma los fenómenos, al menos sé dónde está la gente, sé cómo ubicarla, sé cómo entrevistarla o cómo encuestarla. Se puede hacer una investigación con mucha más precisión, como es una cuestión bastante objetiva, con el hecho de utilizar factores numéricos o decir determinadas cantidades de personas y todo eso, entonces la información pues es más precisa. Además, cuando yo le pregunto a las personas en una encuesta, los dejo que contesten como sí, no, de acuerdo. Obviamente yo he definido bien esas preguntas, pero no los dejo que me contesten. Podría ser porque tales y tales razones y les dejo así un montón de párrafos abiertos. Si yo les dejo un montón de párrafos abiertos, yo ya no podría tomar esos datos con tanta facilidad para manejarlo estadísticamente, sino que ahí ya tendría que analizar una por una aquellas encuestas y generalizar no sería tan sencillo, ¿verdad? Acá entonces se puede hacer réplica de los estudios. Si yo ya lo hice aquí en Tegucigalpa, esa investigación sobre la violencia doméstica, fácilmente me podría ir a hacerla en otra ciudad del país, ¿verdad? Me podría ir a San Pedro Sula y hacer esa misma investigación. Si yo encuentro que las características de las familias en Tegucigalpa son más o menos similares a las características de las familias en San Pedro Sula, entonces yo simplemente traslado la investigación y la replico, ¿verdad? Ahí depende también de qué tan fácil pueda hacérseme la réplica como para poder hacer la aplicación. Entonces es más fácil predecir con base a los resultados que yo estoy obteniendo. Ya en un enfoque cualitativo, la investigación que es más de ver, por ejemplo, los fenómenos, de ver situaciones, de ver comportamientos. Aquí yo podría irme, por ejemplo, a la montaña de la flor y hacer una observación de cómo manejan ciertas cosas, por ejemplo, los cuidados que están teniendo con las personas que se les infectan de coronavirus y ver esa situación ahí, en ese ambiente. Entonces, ahí me estoy yendo en un enfoque de tipo cualitativo. No les mandé a preguntar, no les mandé un link para que me contesten, sino que yo me voy y observo, consulto, pregunto, voy conociendo y así como fui conociendo, entonces yo dije, bueno, a mí esta investigación no la estoy dirigiendo de manera correcta y me regreso y replanteo los objetivos. En ese sentido, la investigación cualitativa va siendo como más revolvente, me puedo estar moviendo de un paso a otro, puedo estarme regresando, por eso es que nunca voy a tener, hasta que ya presento el informe final, nunca voy a tener así como terminadito el marco teórico o bien definidas todos los elementos de la investigación. Hay muchas visiones en este tipo cualitativo. Se va a utilizar recolección de datos, pero no va a ser con el fin de medir y mucho menos de poderlos utilizar para generalizar. Aquí es más como para poder ir nosotros conociendo un poco las situaciones que se dan en el fenómeno que estoy investigando. Y aquí también depende del tipo de investigación que voy a enmarcar dentro de este enfoque cualitativo. Porque yo podría decir, bueno, en esta investigación yo voy a estudiar un caso, porque voy a utilizar aquí el estudio de casos. El estudio de casos, si voy a utilizar un caso o dos casos, si eso es lo que yo voy a definir, eso es lo que voy a estudiar y entonces ya lo hago de esa manera. O voy a hacer, por ejemplo, un análisis de tipo etnográfico, entonces yo me voy a ir, por ejemplo,
a ver cómo es, digamos, la situación de las maras y pandillas con determinado tema específico, y entonces ya estoy haciendo un estudio de ese tipo, ¿verdad? Entonces, aquí yo empiezo a ver de qué manera hago mi enfoque, ¿verdad? Y empiezo de cómo voy a abordar ese fenómeno para poderlo armar. Utiliza entonces esa recolección de datos no con el fin de medir, no con el fin de extrapolar información, mucho menos con el fin de generalizar esos resultados que obtengo. En este enfoque cualitativo, entonces, no se puede hacer réplica. No significa que así como hice el estudio con cierto grupo, por ejemplo, de mujeres en problema de violencia doméstica, así como lo hice aquí en Tegucigalpa, lo voy a poder ir a San Pedro. No, no lo puedo así nada más. Sí puedo utilizar algunos elementos, pero allá la misma investigación con aquellas otras mujeres me va a redirigir mi enfoque, mi modelo, mi investigación como tal, y yo voy a terminar haciendo algo probablemente muy diferente a lo que hice aquí en Tegucigalpa, porque aquí depende del grupo que yo tomé en cuenta para poder hacer la investigación. Aquí muchas veces el enfoque cualitativo se hace en ambientes naturales, ¿verdad? Visitamos los lugares para poder hacer las investigaciones, ¿verdad? Es más de significados que de números, ¿verdad? No hay estadística así como tal para poder nosotros tomar y decir, se prueba la hipótesis de que todas las mujeres que están siendo violentadas tienen un grado académico alto. No, no se puede decir de esa manera, ¿verdad? Sino que hay casos así específicos que se abordan de esa manera y que obviamente los resultados que se obtienen sirven para poder, por ejemplo, educar a la población y ese tipo de cosas, pero no es porque yo pueda generalizar la información como tal o los datos como tales. El proceso entonces es más inductivo, es recurrente, por eso les decía, estoy regresándome de un paso a otro dentro de mi investigación. De repente me surgió algo que yo no había tomado en cuenta al momento de hacer la revisión teórica, algo que yo no había tomado en cuenta y que por ahí surgió al platicar con el grupo de estudio. Entonces me tengo que regresar y buscar teorías relacionadas con eso. Entonces voy a estar en ese ir y venir dentro de mi investigación. Así que se va a terminar ese proceso de estar yendo y viniendo hasta que yo ya concluyo la investigación como tal. En ese sentido, pues podría llevarnos un poquito más de tiempo porque vamos a estar trabajando con personas, analizándolas. No puedo decir nada más de que mi investigación, yo reuní a las personas al día y que ese día las entrevisté y que ahí se terminó todo. No, puede ser que haya necesitado volver una segunda vez y volver una tercera vez y las veces que sea necesario para poder terminar de afinar y analizar bien ese grupo que me interesa estudiar en mi investigación. Entonces, vamos a ver aquí la realidad de una manera más subjetiva. Allá veíamos que como es números y la gente me decía sí o no, pero acá me van a decir, pues mire, depende. Entonces yo aquí estoy hablando de lo que va pensando cada persona. Entonces, no es tan sencillo el proceso y así tan lineal como para poder decir, mi investigación va a durar tanto tiempo y ahí se termina. No, porque podrían surgir otras situaciones que yo tenga que abordar dentro de la investigación misma. En este enfoque va a servir para que nosotros profundicemos algunas ideas, para que ampliemos lo que conocemos de un tema específico. La riqueza interpretativa pues va a ser mayor en este caso porque no va a ser una simple estadística, sino que un conocimiento más a fondo de los problemas, ¿verdad? Por eso les digo que también el área de estudio tiene mucho que ver en esto, porque un problema más, por ejemplo, de tipo de personas, más de tipo sociológico, psicológico, yo lo puedo abordar de una forma cualitativa mucho mejor, ¿verdad? Porque necesito conocer o contextualizar el fenómeno como tal y poder en ese sentido, pues, describirlo. Entonces, este enfoque me va a dar una riqueza interpretativa, aunque no se pueda generalizar, pero una riqueza interpretativa bastante alta.
Ahora, ¿en qué áreas se aplica cada uno de los tipos? Pues normalmente el enfoque cuantitativo lo uso en cuestiones que son como más cuadradas, el asunto de la física, la química, la biología, algunas ciencias exactas o naturales. A ver, Iris y luego Verónica. Sí, licenciada. Dentro de estos enfoques, bueno, yo he escuchado, bueno, no he escuchado, pero digamos, cuando yo hacía tesis y todo, trabajos de tesis y todo eso, decían que que el enfoque cualitativo no es tan fidedigno como el cuantitativo. ¿Eso es así o no necesariamente? No, de repente el término fidedigno no se está usando de manera correcta. De hecho, fidedigno sí es. Sí es porque usted se fue a la fuente donde está ocurriendo el problema y allí lo investigó. Que no se pueda utilizar esa información para poder generalizar, eso es otra cosa. Pero sí se hizo de manera confiable. Es que acuérdese del término fidedigno significa que usted puede confiar en lo que se hizo, en lo que se está investigando. Ahora, de repente puedan decir que no es muy fidedigno en cuanto a que estoy preguntándole a la gente y la gente podría estarme mintiendo, ¿verdad? Pero en ese sentido, el abordaje del tema haría que yo lo pueda abordar de una manera tal que evite que las personas a las que estoy entrevistando me den información que sea incorrecta. Pero de todas formas, acordémonos que lo que sí es este enfoque cualitativo es que es menos objetivo, ¿verdad? Aquí hablamos de subjetividad porque son pensamientos de las personas. Entonces, no es que no sea fidedigno, o sea, como investigación, es una investigación confiable también, porque el término fidedigno significa que usted, vaya, aplicó instrumentos, aquí yo puedo decir que no fue fidedigno en el cuantitativo, porque quien me ayudó a aplicar instrumentos no lo hizo de manera correcta, se sentó allá, como les decía en el ejemplo, se sentó allá en el parque y me llenó solo los instrumentos, ahí no sería fidedigno un enfoque cuantitativo. Y en un enfoque cualitativo, pues más bien yo me voy, le pregunté a las personas, las entrevisté, si yo tenía dudas le volví a preguntar y por ahí yo voy hasta encontrar razones y cosas que me satisfagan a mí en el sentido del tema que yo estoy investigando. Pero yo como investigador yo llegué, les hice las entrevistas o mi grupo de investigación les hizo las entrevistas. Entonces, realmente la investigación como tal sí es fidedigna, ¿verdad? Más bien, yo diría que en el enfoque cuantitativo se prestaría a que no haya elementos que sean confiables, dependiendo del grupo que yo tenga de investigación, ¿verdad? Pero de decir que una de las investigaciones es más confiable que la otra, ahí yo no estaría de acuerdo, ¿verdad? Lo que sí es definitivo es que los resultados que yo obtenga en un enfoque cuantitativo los puedo generalizar y en un enfoque cualitativo no. Que en un enfoque cuantitativo yo estoy viendo las cosas de manera más objetiva y el enfoque cualitativo los elementos van a ser más subjetivos porque son pensamientos y sentir de algunas personas, ¿verdad? Pero hablar de si es fidedigno o no la investigación como tal, ahí sí no estaría de acuerdo. Ok, gracias. Verónica. Creo que me respondió lo que le iba a preguntar, pero igual se lo voy a preguntar. Las investigaciones que yo he hecho, por ejemplo, las que me ha tocado, la tesis y las otras, han sido cuantitativas y pues me ha tocado crear un instrumento, luego pues hacer las gráficas y todo para poder ver los resultados, ¿verdad? Correcto. No he hecho cualitativos. Entonces, cuando me tocara, si un caso, o sea, sí me gustaría tener la experiencia de hacer uno cualitativo, solamente se utiliza la entrevista, o sea, la cara con cara. Hay varios instrumentos también, porque depende de cómo va a abordar el tema y también, así como en el cuantitativo existe, por ejemplo, un estudio ya de tipo descriptivo, exploratorio, correlacional, aquí en el cualitativo también existen clasificaciones. Entonces aquí usted puede decir, voy a hacer un análisis de grupo, un análisis etnográfico, un estudio de caso, voy a hacer grupos, entonces cuando voy a aplicar ya instrumentos, yo digo, voy a hacer entrevistas o voy a hacer grupos focales o voy a hacer, y aplico diversas formas
Incluso, fíjese, una revisión bibliográfica es parte de un estudio de tipo cualitativo. Y en el caso, bueno, yo termino el instrumento, los aplico, de ahí voy a hacer los gráficos para sacar las... En ¿Y cómo cualitativo se no hace? haría gráficos. Sí, eso les iba a preguntar. Entonces, ahí cómo se hace o sea, se hacen comparaciones. No, en el cualitativo lo que usted va a tener, si por ejemplo está trabajando con, digamos, información basada en entrevistas, usted grabó las entrevistas, su sistema, permítame que se me descargue este equipo. Usted utiliza programas, por ejemplo, las entrevistas usted las graba y hay programas que le pasan esas grabaciones a texto. Entonces ya con eso. No se la escucha, doctora. Apagó el audio. ¿Ahora me escuchan? Sí, sí, se oye. Disculpen, Ahorita sí. sí, disculpen, es que presioné algo por estar conectando el cargador. A ver, les decía, en el caso, como no va a utilizar estadística, usted lo que utiliza aquí es interpretación o hace el análisis de cada uno de los audios que usted tiene. Usted puede, por ejemplo, buscar, digamos, si tenía entrevista, por ejemplo, de 10 mujeres en situación de violencia doméstica, usted puede buscar elementos comunes en esas entrevistas, pero no es que lo maneja de manera estadística, usted revisa y encuentra esos elementos, porque usted no les preguntó cosas así tan directamente. Y si se las preguntó directamente, las personas no necesariamente se la contestaron así en ese mismo sentido. Entonces, aquí es de más analizar esos audios uno a uno y poder tener las interpretaciones usted misma, ¿verdad? Ya es un trabajo Uno que usted interpreta, en el caso que usted me dice, por ejemplo, entonces entrevisté 10 personas, no todas me van a dar la misma respuesta, pero quisieron llegar casi al mismo punto. Usted podría encontrar los puntos en común a los que ellos quisieron llegar. Me toca llegar a ese punto y hacer así como un comparativo, un análisis de que hicieron cada una de ellas. Correcto, usted ya eso le va a corresponder a usted, no a un paquete estadístico, pero allí no es complicado porque usted no tomó un gran grupo de estudios, ¿verdad? Entonces, usted tiene que aprender ahí técnicas para poder manipular esas entrevistas, para poder manejarlas e interpretarlas, o en el caso de que use, por ejemplo, grupos focales, de poder manejar todo lo que se vio en esos grupos. Entonces, aquí el manejo suyo no va a ser un manejo estadístico, sino que un manejo más de tipo interpretativo, ¿verdad? De encontrar en esos audios, en esas entrevistas, encontrar las situaciones que ellos quisieron expresar, ¿verdad? Es más de análisis de parte suyo en este caso, no simplemente un paquete estadístico. Por eso les digo que en realidad en el enfoque cuantitativo viene siendo sencillo. Yo uso SPSS, coloco la información y el mismo programa me va a decir si acepta la hipótesis o no, pero así sí necesito yo estar revisando, ver esas situaciones. No se puede usar el programa. No. Se usa el programa nada más para poder digamos, traducir ese audio, digamos, a texto. Pero realmente ya empiezo yo a leer, incluso leo entre líneas, porque cuando yo entrevisté a una persona, aunque me estaba, según el fenómeno que yo estaba investigando, puede ser que la persona estaba llorando. Entonces ya eso me da a mí una idea y me dice, el problema que la persona tiene también le está afectando emocionalmente. O sea, unas cuestiones así, pues estoy haciendo una interpretación de manera diferente. Por eso es que son ciertas áreas las que
las que se van a beneficiar más de este tipo de Sí. investigación. Se dan muy poco las investigaciones cualitativas, creo que tiende a tener un poco de temor uno por esa parte, pero sí sería como que interesante tener la experiencia de hacer una investigación cualitativa, pienso yo. Correcto, Sí. exacto. Sí, y de hecho, fíjense que si nosotros quisiéramos decir de tantos investigadores cuántos son cualitativos, porque hay algunos que se orientan más a la línea cuantitativa y otros más a la línea cualitativa. Entonces podríamos decir, la mayoría son cuantitativos. Les interesa más ese manejo que se pueda generalizar y son pocos los que les interesa el asunto cualitativo. Entonces son investigadores de determinadas áreas que quieren estudiar fenómenos de alguna manera que les pueda servir en sus áreas de estudio. Sí, en el caso del tema que yo he estado pensando, no lo voy a decir, pero más un enfoque, creo yo, de lo que estoy pensando cualitativo, porque estoy pensando en una reacción emocional de un cierto tipo de adolescentes o estudiantes podría ser, pero lo que quisiera conocer más bien con el tema que estoy pensando es qué tipo de reacción emocional ellos han manifestado. ¿Con Sería respecto a qué? al tema que yo quiero, en el que estoy pensando cuando estoy hablando ya de la tarea 3. Entonces, si estoy hablando de, por ejemplo, de que quiero conocer el estado emocional de cierta edad, entre 7 y 15 años, podría aplicarse el enfoque cualitativo. Si quisiera conocer el estado emocional. Sí, dependiendo en qué sentido y respecto a qué ese estado emocional, o sea, respecto a qué les está provocando un determinado estado emocional. Entonces ahí habría que ver un poquito más sobre ese tema que usted quiere investigar para que se pueda uno orientar a un enfoque o a otro, ¿verdad? Normalmente el asunto de las emociones nosotros podríamos decir que es cualitativo, pero ahí habría que ver el abordaje. Y desde que usted dice niños de 7 a 15 años, estamos hablando de una población grande. Entonces, ¿Sí? habría que ver qué otro elemento usted va a involucrar para que provoque esas emociones, como para ver si el enfoque realmente va a ser cuantitativo o va a ser cualitativo. Sí, es que se presta y de manera, o sea, por la experiencia que he tenido, de manera fácil hacerlo cuantitativo, pero la verdad es que sí, no estaría mal una experiencia de hacer una investigación cualitativa. Correcto. Entonces, ahí habría que ver qué va a ir abordando como para poderlo dejar en un enfoque cualitativo. Está bien, gracias. Sonia. Sí, doctora, es una apreciación que también uno a veces habla del tipo de investigación pura y aplicada. Me parece a mí que el cuantitativo se orienta más, o al revés, la pura utiliza más el enfoque cuantitativo. Si nosotros hablamos... Sí. Y relacionando con lo que manifiesta Verónica, y también el enfoque que yo estoy aportando al ensayo, es que la mayoría de los investigadores o docentes investigadores se orientan por el cuantitativo. Por lo que dice Verónica, es más fácil. Es más fácil sumar cuántos dijeron esto y una relación matemática, que cuando le incorporamos, digamos, el aspecto cualitativo de lo que piensan los actores sobre un determinado problema que en la práctica estamos viviendo. Entonces, yo siempre he pensado, y en el sector forestal, que orientamos las investigaciones no necesariamente a lo que la sociedad requiere, a la problemática que el país está viviendo. Entonces tenemos tesis en el sector forestal, por ejemplo, de cómo germina la semilla tal en cual, pero quizá ahorita lo que más nos está afectando es el tema de
de cambio climático, del recurso hídrico, y la academia en el sector forestal muy poco va al ritmo de las necesidades que se tiene, y posiblemente es porque es más fácil hacer ese tipo de investigaciones, a veces casi hasta puras. Correcto, y de hecho, vaya, usted está hablando de cómo germinan las semillas y eso, entonces está haciendo especie de experimentos. Entonces sí se queda en una línea de tipo cuantitativo. Y de hecho, pues para el tipo de Sí. área se presta eso, ¿verdad? Y sería, porque si vemos acá, ese enfoque cuantitativo se usa en estas ciencias naturales. Sí. Ahora, de tipo cualitativo y bien se podrían aplicar. No significa que todo lo que tenga que ver con física, química, biología, ciencias naturales en general, sea nada más cuantitativo. Lo que usted bien decía, cómo está afectando el cambio climático a las personas. Entonces ya habría una cuestión de percepciones, por ejemplo, una cuestión de actitud, sí. Correcto, entonces ahí nosotros en esa ciencia podríamos entrar en un enfoque cualitativo. Sí, y también agregando otro elemento, doctora, es que, y por lo que Verónica planteaba, es que yo creo que una investigación cualitativa y que aporte a lo que la sociedad necesita requiere la integración de varias disciplinas. Y a veces nos cuesta trabajar de esa manera, interdisciplinariamente. Entonces, de ahí que cada docente, digamos, bueno, porque entiendo que les exigen un número de X de investigaciones, por lo menos en la parte que yo conozco forestal, entonces desarrollan su investigación en un tema que le es fácil medir de manera individual. Pero quizá, digamos, en el sector forestal, muchos de los problemas, como la deforestación, etcétera, son problemas sociales, o sea, que están vinculados. Entonces, como no hay esa tradición del trabajo interdisciplinario, entonces es más fácil irse por el lado de investigaciones cuantitativas, puras, que sí aportan a la ciencia, pero quizá no a la problemática actual. Ajá, correcto. De hecho, es que a veces decimos, bueno, como yo soy de química, entonces me voy a quedar solamente a hacer investigaciones de tipo cuantitativo. Entonces, me quiero enmarcar, por lo que usted misma dice, pues no quiero trabajar con otras áreas, entonces yo me voy a enmarcar a los tipos de investigación que se prestan en mi área específica, ¿verdad? Y a veces hay situaciones que deberían abordarse o que se prestan para abordarse en un marco diferente y que darían mucha riqueza y mucha solución a problemáticas, ¿verdad? Como usted bien lo dice. Sí, así es. Silvia. Sí, buenos días, licenciada. Yo solo quería comentar respecto, pues, a lo que dijo la compañera, y es algo que en el área de biología se da, por ejemplo, cuando se realizan estudios cuantitativos enfocados especialmente a netamente científico, ¿no? A veces incluso debido a esos temas de investigación hay pocos como incluso hasta la misma universidad no da recursos para esas investigaciones, debido a que no tienen ese enfoque social, porque a veces se investiga, por ejemplo, la distribución de un organismo o de un individuo, de una población, y a veces dice, ¿para qué yo voy a estudiar pues ese objeto si no me aporta a la sociedad? Creo que también nosotros, bueno, los docentes que trabajan bastante en el tema de investigación deben de orientar al alumno que si su tema de investigación va más netamente a las ciencias exactas, siempre tenga un complemento social. Incluso a veces a mí me lo decían cuando estaba en la universidad y específicamente método de investigación, y me decía, eso no vende. O sea, usted presenta ese proyecto a una empresa, la empresa le va a decir que me va a beneficiar a mí. Creo que siempre, y ahí lo mencionaba la compañera, que a veces nos cuesta como incluir a las otras áreas. Obviamente no somos que sabemos de todo, ¿no?
cada quien es experto en su área, simplemente tenemos que siempre tener esa mentalidad abierta y permitir opiniones de otros especialistas, ya sea en ciencias sociales, ya sea en la parte de medicina. Y creo que es algo muy importante. Ya las cosas cambian, por ejemplo, en mi área de biología, cuando usted ya investiga cierto organismo que está afectando la salud humana, entonces ya ahí está incluyendo algo social. Entonces, nada más ese comentario. Sí, gracias. Y fíjense que también es una cuestión de quien orienta las investigaciones en las universidades. A veces, cuando los estudiantes están en trabajo de tesis, si la persona que es responsable de sus clases de metodología de investigación es más de una orientación cuantitativa, ¿verdad? Es más experto en cuestión cuantitativa, entonces todas las tesis de ese grupo vienen siendo cuantitativas, porque obviamente para el asesor es mucho más fácil manejarlas porque él es cuantitativo, ¿verdad? Y ya se le complica cuando alguien quiere o debería abordar un tema ya en índole cualitativa. Y contrario a cuando una persona es más cualitativa y él es el que está dirigiendo las tesis. Entonces, esa es otra cuestión que se da en las instituciones, que debería ser lo ideal, pues, tener expertos en los dos tipos de investigación, y en ese caso, pues, dejar a las personas que se quedaron con un enfoque cuantitativo con una persona y a los que se quedaron con un enfoque cualitativo con otra persona. Obviamente, para las instituciones eso es más caro, ¿verdad? Pero sí debería poderse hacer porque implica tener resultados mucho mejores, ¿verdad? En esos casos. Doctora, yo quisiera aportar otro elemento. Que es el hecho, porque en el sector forestal, yo siento que hay temas coyunturales también, como el hecho de dónde están ubicadas digamos, estos centros de estudio. Entonces, yo porque, bueno, trabajé en SNACIFOR, vivo aquí, estudié en el CURLA, que son los dos principales centros de educación forestal superior, siento como que los docentes están como aislados, están en su mundo. Bueno, en Ciguatepeque se le ve como una élite que están y en su mundo. Y la vinculación que también vale, porque yo creo que los tres enfoques tienen que ir ligados, ¿verdad? Si tengo una buena vinculación, voy a identificar necesidades que puedo contribuir a través de la investigación. Pero la gente está como aislada. Los docentes allá en el CURLA están también más aislados. La Ceiba pasa como desconectada de la realidad que vive el país. Entonces me parece que también eso influye en el tipo de investigación. Porque si mi mundo es reducido, voy a investigar reducidamente en cuanto al impacto. No que no sean buenas las investigaciones cuantitativas y hasta puras, pero tal vez la contribución a la sociedad, que es lo que la universidad de verdad debe cumplir, creo que se ve limitada por eso. Entonces, Sonia, quiere decir que acá hasta los mismos grupos de estudio, hasta los mismos, digamos, forestales podrían ser un buen objeto de estudio. Imagínense, sí. Por ejemplo, los ambientalistas, que son cada quien en su onda. Yo miro los ambientalistas, por ejemplo, los de la carrera de educación ambiental en la Universidad Católica, todos en su onda. Los biólogos, por ejemplo, ahí todos en su onda. Perdón, hay una bióloga por aquí. Pero sí, realmente uno le ve ciertas características, sus grupitos y todo, a diferencia de ciertas áreas donde todo el mundo se mezcla, ¿verdad? La verdad es que uno termina teniendo más afinidad con la gente de su área, ¿verdad? Pero hay áreas que no son así tan mezclables. Las matemáticas, por ejemplo, allá está el grupito de los matemáticos, y son ahí como dicen los muchachos ahora, en su onda. Los ambientalistas allá con sus propias características, con sus pelos largos y todas esas cosas que para no destruir el ambiente, todo ni agua gastan a veces, ¿verdad?
Entonces, allí, en el caso de los forestales, igual, y que se ha dado también, y yo he observado eso en Cihuatepec, incluso una de mis hermanas es ingeniero forestal, y son con ciertas características también, debe ser también por la misma formación, el haber estado así como en un internado y esas cuestiones, son ciertas Sí, sí. virtudes que van obteniendo. Entonces, creo que de alguna manera el grupo de estas personas también es un buen objeto de estudio para poder Sí, analizar. de hecho sí. Incluso solo si analizamos los forestales, hay esa división porque son los forestales del Curla y los de Nacifor. Y después le agregamos, como dice usted, ambientales, biólogos. Entonces hay una diversidad. Pero creo que la tradición del trabajo interdisciplinario y también yo creo que la cultura hondureña nos dificulta unirnos para potenciar mejor los recursos. Eso es cierto, es una cuestión cultural. Aquí en el país Sí. así somos. Sí. Exacto. Sí. Sí. Bien, vemos aquí algunas ventajas que nos van a ofrecer tanto el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Vean que en todas estas comparaciones que vamos haciendo estamos hablando de estos dos enfoques, porque el mixto no es un enfoque como tal, sino la combinación de ambos. Entonces podríamos encontrar ambas ventajas en cualquiera de ellos. En el caso del cuantitativo, permite conocer la distribución de fenómenos que ya son conocidos. Hay un mayor desarrollo y estandarización de los métodos de análisis por el asunto de la estadística. De hecho, la investigación cuantitativa ha sido como más desarrollada, ¿verdad? Justamente porque es más fácil armar un paquete estadístico, crear un paquete estadístico a crear algo que me analice emociones. Hay mayor precisión, mayor confiabilidad, permite generalizar más allá de los casos observados, por eso de que puedo extrapolar los resultados de la investigación, permite en ese sentido también hacer predicciones y permite conocer el margen de error con precisión numérica. Esto de que permite predecir es como cuando nosotros decimos, si la tendencia, por ejemplo, digamos, el índice de precios al consumidor, si la tendencia ha sido esta en los últimos años, entonces a futuro podría llegar de tal y tal manera. O como dicen, por ejemplo, con el tipo de cambio. Si el dólar ha venido cambiando a tantos lempiras en los últimos años, entonces quiere decir que el año se va a cerrar de esta y esta manera. Indicadores que saca, por ejemplo, el Banco Central. Entonces, como se puede o se tiene información anterior y se maneja estadísticamente, se pueden hacer predicciones a futuro. Y eso es mucho más fácil en un enfoque cuantitativo. En el enfoque cualitativo encontramos como ventajas que permite trabajar ya más con significados, con las personas, la subjetividad de las personas, que permite trabajar pocos casos, que no requiere un marco teórico previo, así completo, bien elaborado, bien terminado, no se requiere porque vamos a, según cómo se vaya abordando el fenómeno con las personas, así yo tendría que estar retomando nuevas teorías. Hay un diseño entonces más flexible. Siempre existe el diseño. En el caso del enfoque cuantitativo y cualitativo, vamos a ver que el informe se parece. Sin embargo, la forma como se iba armando ese informe va a ser diferente en el cualitativo. Vamos a estar, como les decía, yendo, viniendo en el informe, en el proceso en general para poder nosotros desarrollarlo. Los temas se van a ver aquí con más profundidad, con más detalle. A ver, Ani quería compartir algo. Sí, Rosny, doctora. Rosny. Sí, fíjese que tenía una consulta en cuanto a esa parte cualitativa. En el caso de la elaboración de un marco teórico en la parte cualitativa, en una investigación cualitativa, si no existe algún tipo de documentación previa, ¿cómo uno puede armar ese marco teórico? Entonces lo que usted tendría que hacer es ir y hacer una observación antes de comenzar a hacer su investigación formal. Entonces, por ejemplo, si aquí no hay nada escrito sobre maras y pandillas, entonces usted se va al lugar de los hechos y usted va a ver cómo es la situación. Y de hecho usted va a necesitar, si usted va a entrar en un mundo de esos,
usted va a necesitar ir, identificar quiénes pueden ser sus informantes claves y hacer ese tipo de observación para poder empezar a armar todo esto. Del marco teórico como tal, puede ser que no exista nada, pero sí hay elementos que le puedan sustentar. Del tema que sea, usted puede encontrar elementos o alguna teoría que usted pudiera utilizar para sustentar. Quizá el fenómeno no ha sido descrito así a cabalidad. Por ejemplo, dígame un tema. Realmente no tengo uno en mente realmente. Pero vaya, por ejemplo, aquí tal vez, aquí se habla mucho bueno, no se habla mucho del tráfico de animales, ¿verdad? Pero se da bastante. Entonces, aquí en Honduras me imagino que no, bueno, no existe, bueno, por lo menos al público, ¿verdad? Datos sobre eso. Entonces, tal vez un estudio sobre eso, De que repente la no fuga de existe. animales, estas cuestiones así. Fíjense que de repente no existe, si nosotros nos percatamos y buscamos de algunas instituciones que puedan manejar, creo que Sonia bien nos podría contar, el ICF, por ejemplo, el ICF debe tener algunas estadísticas, por lo menos, de esta cuestión. Sí, alguna, pero no con precisión, no. Y lo otro es que también la disponibilidad de la información, a veces esa es otra característica en el sector que no está muy disponible. Pero no sé, Silvia, desde el punto de vista de estudio de especies, pero de lo que ICF, incluso, por ejemplo, se quería establecer unos centros de rescate. Entonces, para definir el sitio de dónde colocar esos centros está relacionado con donde hay mayor tráfico. Entonces, sí se sabe, digamos que de manera cualitativa o por observación, que el mayor tráfico por ejemplo, qué sé yo, de iguana está en el sur, pero no estudios así. No estudios formales. Formales, ajá. Correcto, pero con que ya haya alguna, porque acuérdense que el marco teórico en el cualitativo, Ronnie, no va a estar armado de entrada, ¿verdad? Entonces, ahí ya con idea que usted vaya teniendo, y ya cuando empiece usted a hacer su investigación, se va a ir encontrando, ya cuando empiece usted mismo a describir los fenómenos, entonces usted va a ir encontrando de sustento que le dé pie para buscar una información de tipo diferente, ¿verdad? O una teoría de tipo diferente. La ventaja de este enfoque es que va a poder ir y venir y no necesita tener un marco teórico armado, porque a veces no avanzamos en la investigación porque no tenemos el marco teórico completo. Pero en el enfoque cualitativo nosotros podríamos ir avanzando y regresarnos para ir escribiendo ese marco teórico. Sí, tal vez Rosny en ese caso, porque nos toca bastante, yo en trabajos que no son de investigación, pero para desarrollar, por ejemplo, un fondo hídrico a nivel nacional, yo parto de lo que está en la ley, porque ahí hay un marco contextual. En Honduras tenemos leyes muy buenas y bastantes para esos temas. Entonces, a veces en el marco legal usted puede encontrar algo de contexto. Que serían todas, ajá. sí, serían todas las leyes ambientales y todo eso vigentes que tienen en cuanto, y existe algo de regulaciones en cuanto a eso, a tráfico de animales o algo. Sí. Sí, yo creo que también Silvia puede aportar más, pero sí tenemos leyes, bueno, ley ambiental, ley forestal, tratados como internacionales para el tráfico de especies, como es CITES, la comercialización, perdón, de especies, como es CITES. Sí, hay bastante. Solo revisión bibliográfica de leyes y tratados sobre un tema específico, yo creo que ya es un buen estudio. Que eso es otra cosa, Rosny, que realmente un marco teórico, aunque se llama así, viene estando conformado también por el contexto,
¿verdad? La teoría como tal, el contexto y las leyes. Entonces, nosotros a veces le decimos marco legal, le decimos marco contextual, le decimos marco teórico. En general, toda esa es la teoría que va a abarcar mi documento, mi investigación. Entonces, va a estar abarcado por esa parte legal también, que es un buen sustento. De hecho, en este tema específico hay decretos relativamente recientes, como cuando empezaron a quitarle animales Los loros. maltratados. Ah, correcto. Los monitos y todo eso, esos animales que los tenían como animales domésticos también. Exacto, entonces ese tipo de cuestiones. No sé si Silvia quería aportar algo, vi que levantó la mano. Sí, no solo comentarle ahí al compañero que sí, así como mencionaba la compañera, el Departamento de Vida Silvestre en ICF regula todo eso. Toda la parte de tráfico de especies, por ejemplo, toda la parte legal, si usted quiere exportar una especie, si usted es productor de una especie, por ejemplo, helechos, y lo quiere exportar a ¿cómo se llama?, a otro país, incluso la palma y todo eso pasa por ICF, porque ellos le hacen un estudio a ver cómo se hacen las plantaciones, se redacta un documento técnico y después eso se pasa a la parte legal. Igual, todo eso lo comentaban, la parte de la regulación de la vida silvestre que se tiene comúnmente en las casas, todo eso lo regula ICF también porque como ente se encarga del bienestar también animal de la fauna silvestre en Honduras. Que nosotros lo hemos adoptado doméstico es otra cosa, pero siguen siendo animales silvestres. Entonces, sí hay en la parte del reglamento ICF, también hay un apartado para el reglamento de la fauna silvestre, tanto flora como fauna, pero a término general. Ah, ok, Silvia, pero en ese caso es básicamente información meramente que el gobierno posee, pero no es de acceso público, ¿verdad? Fíjese, sí, eso hace falta, y creo cuando yo estuve trabajando por un tiempo en ICF, no sé si en todas las instituciones de gobierno, hay mucha información que no se publica, incluso cuando personas extranjeras hacen un estudio, por ejemplo, un área protegida, sobre un tema en específico, la institución le dice al extranjero como parte de que obligadamente los resultados de la investigación y el artículo científico lo tiene que dejar en la institución, pero lastimosamente algunos investigadores no lo hacen, ni siquiera envían el paper ni el resumen. Entonces, falta básicamente esa información que esté para el público. Cuando incluso yo quise hacer un informe ahí, es poca la información. Y uno se basa más que todo en reglamentos, cosas ya generales que está publicadas, pero ya en sí específico no se encuentra estudios publicados. Ya cambia cuando estamos en temas de cifras, ¿no? Porque si hay otro departamento de ICF, por ejemplo, la cantidad de bosques afectados por el gorgojo, ya en temas así en cifras sí se publican, incluso ICF publica mapas, pero ya sí, el tema, como usted mencionaba, hay muy poca información, lastimosamente. Incluso creo que hasta esas instituciones deben fomentar a la investigación porque hay muchas lagunas ahí que sí, o sea, propician para hacer una buena investigación. Aunque en muchas instituciones donde uno no suele conseguir información, si son de gobierno, acuérdense que las instituciones de gobierno están sujetas al Instituto de Acceso a la Información Pública. Entonces deben tener en sus portales de transparencia oportunidades para que usted pueda consultarles información que ellos no están publicando, pero que podrían tener disponible. Entonces se puede solicitar. Lo único que hay que ser específico con exactamente qué quiere, no le va a decir, necesito que me manden estudios que se han hecho sobre maltrato de animales, sino que específicamente usted les pide algo que le vaya a servir y ahí usted se va documentando, ¿verdad? Y eso en general para todos, porque educación está también sujeta a publicar, ¿verdad? Los portales de transparencia lo tiene educación, todas las instituciones de gobierno lo tienen. Entonces, esa es también una buena opción para nosotros poder conseguir cierta información que no está accesible al público, pero que por el tipo de organización sí se la pueden proporcionar. Y usted la solicita y las instituciones están obligadas en una cantidad mínima de tiempo a darle respuesta a lo que usted está pidiendo.
¿verdad? Y esa es una buena opción para poder conseguir información. Bien, otro detalle ya para retirarnos es que justamente aquí en el cualitativo se permite hacer con cosas que nunca se han explorado, entonces armar nosotros teorías también para poderlo hacer. Y en general en las investigaciones, lo que no está dado, lo que no está investigado, pues se presta para que nosotros tengamos nuestras propias nuevas teorías, ¿verdad? Temas que no han sido estudiados, pues son una oportunidad para nosotros para poderlas desarrollar, ¿verdad? Y eso pues muy interesante también. Bueno, son las 8 de la mañana, así que yo sé que tienen que ir a trabajar, entonces nos quedamos hasta aquí y nos vamos a ver el día de mañana. Mañana continuamos con este tema y ya para hablar de de cómo encontrar esas ideas de investigación para que podamos desarrollarlas y poder, en este caso, presentar la tarea también, ¿verdad? Así que un placer haber estado aquí con ustedes y si no hay comentarios, nos vemos el día de mañana. Muchas gracias, buen día. Gracias, doctora. Gracias, hasta mañana. Gracias, buen día. Gracias, doctora. Gracias, Ley. Nos vemos.